Joaquín Sorolla fue el principal plenerista español. Él decía que odiaba la pintura de estudio. La exposición de Sorolla y el paisaje de su época, Sorolla y el paisaje de su tiempo, narra una etapa de la historia que coincide con la segunda mitad del siglo XIX español, que es el plenarismo, que es la pintura de paisaje tomada directamente del natural. Comienza siendo paisaje y termina siendo una pintura muy libre hasta primeros del siglo XX. La exposición recorre 70 años de la historia del arte español, pero se centra sobre todo en los aspectos más íntimos de los artistas. Entonces hemos querido darle un aspecto muy íntimo, muy recogido, muy elegante, pensado para la contemplación, para deleitarse con cada obra, jugando con el espacio doméstico que había diseñado Gaudí en 1892 y sobre todo generando ambientes y espacios pequeñitos, recogidos, en los cuales se pueda producir un diálogo íntimo entre el espectador y entre la obra. Joaquín Sorolla, a él se le enmarca dentro del postimpresionismo y dentro del postimpresionismo dentro del luminismo. Él utiliza una técnica basada en una pincelada larga y una constante utilización de colores opuestos para hacer contrastes dentro de sus cuadros y jugar mucho con la luz, la dispersión de la luz dentro del cuadro. Él pintaba grandes lienzos en la playa, tenía muchas veces que suplementar sus pinceles con varas para poder llegar a todas las partes del cuadro. Muchos de los cuadros de Sorolla incluso recogen restos de la pintura en el exterior. Si te pones de perfil en algunos de ellos se ven pequeñas cuarcitas de arena, porque el viento de la playa, la brisa marina, levantaba partículas de arena que terminaban incrustándose en el óleo de sus lienzos, ¿no? Y ahí han quedado. La exposición recoge cuadros de Carlos de Haes, de Pérez Villamil, que fue el que fue catedrático antes que él, recoge cuadros de Agustín Riancho, Casimiro Sainz, Darío de Regoyos, Nicanor Piñole, Aureliano de Beruete y Moret, de José Villegas Cordero, recoge cuadros de Francesc Gimeno Arasa, Francisco Gimeno Arasa, cuadros de Emilio Salafrancés, del alumno de Emilio Salafrancés que fue Cecilio Pla, de Hermenegildo Anglada Camarasa, en general de los mejores pintores de paisaje que tuvo el siglo XIX y principios del siglo XX español, y obviamente de Joaquín Sorolla y Bastida. La exposición incluye 10 obras de la colección Fundos, de la colección de la Fundación Obra Social de Castilla y León y del museo. Ha habido que restaurar alguna de ellas, en concreto queremos destacar La vista del mar desde el mirador, de Eliseo Meifrén, un pintor catalán del siglo XIX. Es una obra que estaba ciertamente en buen estado, pero tenía una capa importante de suciedad superficial, también un barniz realizado con cera de abeja, poco adecuado. Y ha sido una intervención que ha durado bastantes meses, que se ha terminado con un nuevo bastidor, con una limpieza integral, con reintegraciones, y que considero que es una obra que ha ganado muchísimo en luminosidad, en vistosidad, en color. En el caso, por ejemplo, de la obra de Joaquín Sorolla, Rincón de Vizcaya, así titulada hasta hace poquito, la exposición ha motivado que se cambie el título a Puerto de Pasajes, porque preparando la exposición hemos descubierto que es una obra que Joaquín Sorolla pinta en 1904 a partir de un apunte que pinta en un cartón que se conserva en el Museo Sorolla de Madrid y que se titula precisamente Puerto de Pasajes, porque está pintado en la población costera de Pasajes, en Guipúzcoa. Así que la exposición también ha servido de excusa para restaurar, para enmarcar, pero también para investigar y para corregir datos y seguir avanzando en el conocimiento de este periodo tan interesante y tan fascinante del arte español. La sala que ha dedicado la exposición de Sorolla y el paisaje de su época al tablotín, al pequeño formato, a la tablita pequeña que utilizaban los pintores, es probablemente la sala más íntima de toda la exposición, por sus reducidas dimensiones y porque es una sala que nos acerca mucho
a los pintores desde el punto de vista humano. Normalmente esas tablillas nunca eran encargos, siempre eran una pintura que los pintores hacían porque les interesaba a ellos, porque les llamó la atención un detalle, porque les gustó algo que vieron o porque estaban experimentando, ¿no? También utilizaban muchas veces esos trabajos para experimentar. Y son trabajos de muy pequeño formato, apenas el tamaño de un móvil o poco más, aunque hay algunos que son más grandes. Eran pinturas que se tomaban directamente al óleo, aprovechando que ya el óleo era transportable, utilizaban una tecnología propia de caballetes y demás para poder salir al campo a pintar. La exposición incluye un apartado dedicado al paso de Joaquín Sorolla por León, porque Sorolla, que aborrecía el estudio y siempre quería pintar al aire libre, fue un pintor viajero, viajó por toda la geografía peninsular y a León vino entre 1902 y 1913, según las investigaciones de Miguel Ángel Cordero, para pintar las romerías, las fiestas populares, los trajes regionales y sobre todo por el paisaje y por la luz, porque Sorolla, que es conocido por la luz mediterránea, sin embargo, le fascinaba la luz de León, porque es una luz muy clara y un cielo muy azul que permite que los edificios y los árboles se recorten con facilidad. No solamente es el único artista que pasó por León, porque Carlos de Haes, uno de los grandes pintores plenaristas del siglo XIX, maestro de otros muchos pintores y maestro espiritual de alguna forma de Joaquín Sorolla, también pasó por León y también la exposición recoge 2 obras suyas realizadas por Haes en los Picos de Europa, en León. De hecho, el impulso que dio Carlos de Haes y sus discípulos a los Picos de Europa a través de sus pinturas, poniendo los cuadros en las exposiciones nacionales, pues hicieron que el Parque Nacional de los Picos de Europa fuera el primer parque nacional de España, declarado en 1918, y que tuviera pues, un interés turístico, comercial, paisajístico, como en ninguna otra zona paisajística de toda la península ibérica. La exposición tiene el reconocimiento del Museo Sorolla y tiene el aval de los estudiosos de Joaquín Sorolla y Bastida, y es un reconocimiento no solamente a lo que era su figura y su producción artística, sino a todo lo que él representa, ¿no? Esta exposición desborda un poco la figura de Sorolla y es un homenaje a todo lo que fue su forma de pintar. La exposición puede verse y visitarse en el Museo Casa Botines de León, un museo del siglo XIX, hecho también por un artista genial, por Antonio Gaudí, y estará abierta desde el 27 de mayo al 3 de septiembre. Posteriormente, la exposición viajará a Valladolid, donde se expondrá desde el 14 de septiembre al 26 de noviembre.